A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, y precisamente el devocional de hoy está registrado en la Biblia, en la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos a ver qué nos habla. Gálatas capítulo 3 tiene muchos subtítulos por el cual el apóstol Pablo pues estuvo interviniendo allí en esta población y este pueblo de Gálatas para persuadirlos, para convencerlos realmente sobre el camino y la verdad y la vida, que es Cristo. Entonces Gálatas desarrolla o inicia con unos subtítulos como el Espíritu se recibe por la fe o por obras de la ley, en algunos pasajes también. También habla sobre el pacto de Dios con Abraham, habla sobre el justo vivirá por la fe. La ley y la promesa habla sobre el propósito de la ley. Y nosotros pues hemos estado por acá conectados en este tiempo desde Gálatas capítulo 3, que es el devocional de hoy, exactamente en estos versículos, Gálatas 3, 10 al 14. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, explica aquí la palabra, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces fíjese cómo el apóstol Pablo pues desarrolla de una manera más amplia esto de la ley, esto de la gracia, esto de la fe, esto de la salvación. O sea, 4 cosas importantes, y también incluye allí la maldición. La maldición. Entonces, el apóstol Pablo, obviamente, pues, comienza a inquietar a través de esta escritura, hablando sobre estas cosas, sobre la ley, sobre la fe, sobre la maldición, ¿sí? Y también sobre la bendición. Obviamente, la promesa. La promesa. Entonces, son 5 cosas que ustedes, los que están tomando nota, aquí en el pasaje del 3:10 al 14, del justo vivirá por la fe, la ley, la fe, la maldición, obviamente de la ley, la bendición de Dios, de Cristo, ¿verdad? La bendición de Cristo y la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Entonces son 5 cosas que realmente hacen un efecto en una persona que busca el camino. Usted ya buscó el camino. Bueno, usted tiene que conocer estas cosas. Por ahí todavía me encuentro hermanos con mucho tiempo en el Evangelio, pero con muchas dudas básicas, porque la palabra nos habla que hay cosas que son muy básicas, ¿sí? Muy básicas. En Cristo hay cosas muy básicas que tenemos que aprender una vez que llegamos al camino del Evangelio, como hay otras cosas que son un poquito más desarrolladas, y también hay mucho alimento sólido. Por eso es que nosotros comenzamos a explicar de una manera muy detallada en este devocional las cosas para
y esto es para todo público. Obviamente para los hermanos que están todavía en el mundo, que no se han entregado, que no han llegado al camino, hermanos en Cristo, que futuramente estarán llegando a este camino. A los hermanos que están llegando todavía, que apenas ya pisaron este camino, y a los hermanos que han desarrollado su ministerio en este camino. Entonces, a través de este devocional, nosotros tratamos de manejar un lenguaje muy sencillo, muy explicado, muy puestecito allí como un rompecabezas, ¿sí? Para que todos entendamos de una manera muy sencilla lo que Dios nos habla a través de las Escrituras. Entonces, Pablo dice a los Gálatas, mire, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por eso es que hay una palabra que dice que no es por obras. Vamos a buscar esa cita bíblica. A ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Hay una cita bíblica que dice, hombre, no es por obras, no es por obras. Entonces busquemos esa cita bíblica. Usted que me está ahí escuchando. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, lo que menos quiere el Señor es que nosotros nos gloriemos a sí mismos, sino que toda la gloria repose en el nombre del Hijo de Dios. Toda la gloria debe reposar en el nombre de nuestro hermano mayor que se llama Jesucristo. Y a veces nosotros pues queremos como hacer cosas como para que llevemos ese título de la gloria de Dios. Por eso es que mire, en primera carta a los Corintios 3:21, hablando de esto, de la gloria, muchas veces buscamos la gloria de nosotros, de una manera muy sutil, a veces la buscamos. Y primera carta a los Corintios 3:21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno se gloríe en los hombres. Es la advertencia que hace Pablo a Corintios. Pero después dice en la segunda carta a los Corintios 18, porque aunque me gloríe algo, más todavía de nuestra autoridad. Fíjense que ahí también hay un pasaje que dice que ustedes son mi gloria, dice el apóstol Pablo. Sí, pero que toda esa gloria debe reposar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios 11:16 dice, otra vez digo, hay 2 puntos seguidos, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito, hablando de me gloríe un poquito en mi locura. ¿Por qué? Hombre, porque el apóstol Pablo acostumbraba no solamente a hablarle al pueblo que ya estaba formado, o iba a los pueblos, Efesios, Corinto, Gálatas, a abrir iglesias, abrir ministerios, sino también que había una cantidad de gentiles de la época. Y resulta que el ministerio de Pablo, del apóstol Pablo, era el ministerio para los gentiles. El ministerio de Pablo eran los gentiles. Y obviamente, y él hablaba de pronto de los primeros rudimentos, que es lo que estamos nosotros de pronto desarrollando a veces, los primeros rudimentos de Cristo. Y hablaba unas cosas impresionantes que hasta los mismos cristianos de la época le era muy difícil entender porque no conocían estas cosas. Yo recuerdo que en Hechos dice que él llegó a Éfeso y él les dijo, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados. Y la sorpresa que se lleva el apóstol Pablo es que la respuesta que le dan ellos en Éfeso es, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Aleluya, qué tristeza. Y entonces el apóstol Pablo, pues, allí los persuade y los ora y ellos fueron bautizados bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, todas esas cositas, inclusive, cabe decir entonces que al apóstol Pablo, muchas cosas de las que decía, lo tildaban de loco, aún la misma iglesia del momento. Por eso él dice, hombre, si esto es locura, pues recíbame como a loco. Pero yo me quiero gloriar un poquito en esta locura, porque habla de la locura, dice que el evangelio para algunos es locura, ¿sí? Pero para nosotros el evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Y fíjense que en Efesios 2:9 está la cita bíblica que estábamos buscando. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esto tiene mucha relación con lo que dice acá
en las cuestiones de las obras. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces no es por obras, pero sí tenemos que hacer obras. Ahí es donde la gente un poquito se confunde en estas cosas. Pastor, pero la Biblia dice que no es por obras, para que nadie se lo ríe. Pero más adelante dice que es por obras. Muéstrame tus obras, dice por allá, creo que en Santiago. Y yo te muestro mi fe o algo así. Vamos a buscarla para no estar hablando tampoco de una manera vana. Pero me gusta esa parte porque el apóstol Pablo hace una caución allí en ese momento. Y él dice, entonces mucha gente dice, hombre, pero entonces ¿por obra o no es por obra? Pastor, pero es que la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Y Santiago, fíjese que Santiago en el capítulo 2 nos habla de eso. Dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cómo desarrollamos nosotros o cómo entendemos esa parte? Mire, Santiago 2.14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Entonces nos están exigiendo obras. Entonces, ¿cuáles son las obras? Entonces dice, ¿podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿qué nos decía el Señor, pastor? Entonces, fe, obra, pero dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Y fíjese que Santiago 2.18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay algo importante que tenemos que también entender. Es sobre el amor. ¿Qué tiene que ver esto, pastor? Porque eso es lo que realmente entendemos en los evangelios. Jesucristo jamás le dijo a alguien, te amo. Sino que Jesucristo, Jesús, mostró su amor por obras, por las obras. Pero mostró su amor por las obras de Él, ¿sí? Pero trabajó con la fe de ellos. Por eso es que hablamos muchas veces del nivel de la fe. Y el Señor siempre decía, por tu fe, por tu fe, por tu fe será hecho, por tu fe será dado, por tu fe. Entonces tenemos que nosotros tener, nosotros tenemos que tener un nivel de fe. Y comenzar con un nivel de fe. Porque resulta que nosotros somos salvos por gracia a través de la fe, pero de la fe en Cristo. Y ahí es donde tenemos que tomar muchos puntos. Hay fe operativa del Espíritu Santo. Dice en Corintios que todo esto es a través de la fe, todo esto lo hace el mismo Espíritu Santo. Esa es la fe. Todos los dones del Espíritu Santo en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, dice, pero si alguno tiene el don de lengua, si alguno tiene el don de la palabra de ciencia, si alguno tiene el don de sanidad, pam. Pero fíjese que todos esos dones se manejan con una sola cosa, que se llama ¿cómo? La fe. O sea que todos los dones están alrededor, ¿sí? Giran alrededor de la fe en Cristo. Estamos hablando en Cristo, en el camino. Porque cualquiera dice que tiene fe. De eso es lo que está hablando Santiago. Cualquiera dice, no, yo tengo fe. ¿Pero fe en qué? ¿Fe en qué? ¿Y fe en quién? No, pastor, a mí me han dicho, pastor, yo tengo fe de que voy a meter la hoja de vida y me llaman de la empresa. Yo necesito trabajar. Bueno, está bien esa fe, pero ¿en quién tienes esa fe? ¿En quién estás poniendo esa fe? Estoy poniendo la fe en una empresa que me va a llamar a trabajar, sí, para yo desarrollar pues mi profesión. Pero esa fe no es una fe que tiene que ver con la fe de salvación. Entonces hablemos que esa es una fe operativa en tu vida. Opera una fe en tu vida que no tiene nada que ver con la fe de salvación. Pastor, yo tengo fe de que mi emprendimiento va a salir bien. Tengo fe. Usted tiene una fe, un nivel de fe. Pero esa fe es diferente a esta fe, porque esta fe es un camino. Esta fe que nosotros manejamos es un camino. Fe en Cristo.
¿Para qué, pastor? Para salvación y vida eterna. Por eso es que no puede haber competencia en la iglesia. Ahí lo que habla Santiago es, no puede haber competencia. Yo tengo fe, no, pero yo tengo más obras. No, entonces, ¿por qué las haces? ¿Por qué haces las obras? ¿Para que el mundo te gloríe? ¿O para tú gloriarte delante del mundo? Fíjese que Jesús hacía muchas cosas al público y muchas cosas las hacía en secreto. Y una de las cosas que el Señor nos inspira para hacer las cosas en secreto y ser recompensado en público es la oración. Entonces, aquí dice, así también la fe, si no tiene obras, pero ¿cuáles obras, pastor? Porque dice que es muerte en sí mismo. Entonces, ¿de qué obra me habla Santiago? Algunos libros, citas también de los libros, las otras versiones dice, así pasa con la fe, por sí sola. Es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Porque muchas veces manejamos una fe pública o muchas veces manejamos una fe íntima. Es algo así como la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que somos fieles a Dios si no hacemos nada que lo demuestre. Entonces, esa clase de fidelidad es la que dice Santiago. Es muerta si no hacemos nada que lo demuestre. O sea que la fe tiene que desarrollarse. Por eso es que él, cuando confronta a los discípulos, les dice, si tuviesen o si tuviere fe como un granito. O sea que ni siquiera la tenían como un granito. El Señor los reprende y le dice, pero si ustedes tuvieran fe, ¿cómo? O sea que no la tenían en ese momento. ¿En quiénes tenían la fe los discípulos? ¿Quién sabe? De pronto en sus propias fuerzas, en su propia inteligencia, ¿sí? En su propia confianza de hacer las cosas, en su valentía. Pero realmente no tenían puesta la fe en Jesús o en Dios. Porque por eso es que muchas cosas le fallaban a ellos. Recuerden que una vez se les apareció un endemoniado y ellos no pudieron. Y el padre de este joven lunático endemoniado le dice, bueno, pero ¿por qué tus discípulos no pudieron? Ellos andan contigo. Entonces le dice, por vuestra poca fe. Entonces no es que yo esté en el camino del Evangelio, no es que yo esté con Cristo y saber que Cristo está conmigo. Es la clase de fe que yo manejo. ¿A quién le tiene fe realmente? ¿Usted le tiene fe a usted mismo? No, yo tengo fe de que esto. Pero si usted inspira esa fe y dice, yo tengo fe en que Cristo me va a solucionar o Cristo me va a ayudar a solucionar esto. Por eso es que dice, cuando habla de la fe, es relativo a la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles. No, yo soy fiel a Dios, pero ¿qué estás haciendo para consolidar esa fidelidad? Tenemos que hacer algo. No es por lo que digamos, es por lo que hagamos. Es por lo que hagamos, sin decir las cosas. Y esa era una completa lucha de Jesús con sus discípulos, porque ellos confiaban en otras cosas. Pablo peor, Pablo era la lucha de Pablo con sus discípulos también, y Pablo también con los gentiles. Es que para traer un gentil a este camino y decirle que el camino donde está completamente errado, y que la fe que ellos tienen allá en los ídolos, en el hombre, en todas las cosas es completamente diferente a esta fe, porque esta fe no se ve. Decir que tenemos fe no basta.
hay que hacer algo para demostrar que sí la tenemos. Y prácticamente el apóstol dice que esta fe, la fe que no se demuestra con buenas obras, no es fe. Es algo muerto, es algo inútil. Pero hay una obra que el Señor nos dice. Entonces no son por obras naturales del hombre, sino es por otra clase de obras. ¿Cuál sería esas obras, pastor? Pues por acá creo que hay una parte donde nos habla, el mismo Jesús nos habla en los evangelios. Él dice, vamos a mirar allí, donde Él dice que Él trae obras. Él habla de las obras también. Pero fíjese que Él habla de las obras, en todos los pasajes nos habla de las obras. Y Él habla de las buenas obras, pero siempre habla del Padre, del Padre, del Padre. Por ejemplo, en Mateo 5 dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. O sea, que no se roben la gloria a ellos. Y el mismo Señor, como Él prende al sabio en su astucia, Él dijo una vez, creo que en el Evangelio de Juan dice, gloria de hombres no recibo. Gloria de hombres no recibo. Y Él confronta allí a los fariseos y le dice, mire, ustedes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Allí es donde entonces se cumple Santiago. Ustedes hacen las obras para ser vistos por los hombres, pero ¿y la fe? Y entonces les dice, ustedes ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos para que los vean. Pero ¿y la fe? Y eso, dice la palabra, que lleva a condenación. Por eso dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Conducían las obras humanas a la maldad, no a la santidad. Por eso nos dice el Señor que tenemos que practicar la verdad. El que practica la verdad viene a la luz, la verdad en Cristo, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces hay que hacer una obra. Hay que hacer una obra. Pero ¿cuál es la obra para que no choque con mi fe? Para que no choque con la gloria del hombre. Y eso era lo que Jesús vino a sacar, esa verdad al pueblo. Y fíjese que ellos chocaban con el Señor, Hubo en un pasaje, creo que está en Evangelio de Juan, también 8, ellos discutían con el Señor, entonces ellos decían que nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y fíjese que el devocional nos habla de Abraham. Ellos sacaban pecho. Ellos decían, es que nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y Jesús les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea que Abraham hizo obras. Y Él los confronta. Y ellos decían, es que nosotros somos nacidos no somos nacidos en fornicación. Nosotros tenemos un Padre y el Padre es Dios. Ellos le decían a Jesús. Y Jesús se los confronta. Y les dice, si realmente todos son hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. Y Abraham hizo muchas obras al tal momento en que la misma palabra dice que se hizo amigo, íntimo, amigo de Dios. Y fíjese que ellos no eran amigos, ellos decían que eran hijos de Abraham, pero no eran amigos de Dios. Eran enemigos de Dios. Eran enemigos de Jesús. No recibían a Jesús. No recibieron a Jesús. O sea, la fe de ellos era una fe vana, vacía. Era una fe ficticia. Y no podemos tolerar de que en la iglesia, en la congregación, se maneje una fe ficticia. Muchos hermanos van con fe ficticia, son fe momentáneas. Amén, yo lo creo, gloria a Dios.
pero cuando sales, porque las obras, dice el Señor, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, si ve que es en nombre del Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Entonces Él los confronta y le dice, ¿por qué me van a apedrear? ¿Por cuál de las obras? Pero si alguien hace obras, a ellos ustedes lo tienen en bien, lo realzan. Tenemos que diferenciar entonces eso de las obras. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero ¿cuál era la obra? Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, el Señor le decía, el Padre que mora en mí, las palabras que yo les hablo, yo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hay una obra de hablar. Y más adelante dice, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Pero cuál es? La del Padre. Por eso le dice en Juan 14, de cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Y cuál es la obra, pastor? No me ha dicho cuál es la obra. La obra es que tenemos que presentar a Cristo como Hijo de Dios y creer que Cristo vino por obra de Dios. Y tenemos que presentar el Evangelio. Esa es una obra de salvación. La obra de salvación. Si usted presenta a Cristo, usted está presentando y usted está demostrando que usted tiene fe en Cristo. Es como alguien que vende un producto. Alguien le viene a vender a usted un producto X que es bueno para, un ejemplo, para la piel. Y él viene con esa disposición de venderle a usted, de persuadirlo. Lo viene a convencer a usted. ¿Y qué más convencimiento en que la persona le diga, yo lo estoy usando y mira cómo me ha convenido este producto? Te recomiendo que lo uses también tú. Porque él mismo da testimonio de sí mismo de que ese producto le ha hecho bien. Y usted se deja persuadir, compra el producto porque escuchó el testimonio de esa persona y usted cuando lo usa le hace bien y así sucesivamente. Es como una cadena que va creciendo. Lo mismo nosotros con Cristo. Presentamos a Cristo y decimos que Cristo vino por obra del Espíritu Santo y que vino a hacer las obras que Dios le encomendó. ¿Cuáles son las obras, pastor? Predicar el Evangelio para salvación y vida eterna. Esa es una verdadera obra. ¿Y por qué lo hacemos, pastor? Porque yo no estuve con Cristo, yo no caminé con Cristo. Ni nada, o sea, no sé qué pasó con Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, pero la palabra a mí me dice claramente, sí, lo que Él hizo aquí en la tierra, cuando pisó tierra, cuando estuvo aquí en la tierra, 33 años y pico, ¿qué hizo en el ministerio? Por eso Él dice, hay unos que no vieron, que no verán, pero creerán. Creerán. Yo no he visto, ni usted ha visto, pero estamos creyendo. ¿Cómo se llama eso, pastor? Fe. En Cristo. Yo sé que Él lo hizo. Yo sé que Él vino. Yo sé que Él nació. Yo sé que Él creció. Yo sé que Él se desarrolló. Yo sé que Él comenzó a predicar desde los 12 años. Yo sé que tuvo un ministerio. Yo sé que estuvo hasta los 30 en preparación. Un incógnito. Yo sé que después de los 30 desarrolló su ministerio. Yo sé que se bautizó. ¿Pero lo vio, pastor? No, la palabra me lo dice. ¿Cómo se llama eso, pastor? Fe.
Yo sé que Él hizo obras de salvación. Yo sé que predicó el evangelio de salvación y vida eterna. Pero las mismas cosas tengo que hacer yo. Y mire que dice el Señor, y mayores. ¿Cómo se llama eso, pastor? Fe, fe. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre porque yo estoy haciendo obras que ustedes no están haciendo. Eso fue lo que prácticamente los confrontó a ellos. Y Abraham hizo obras porque Dios le dijo, haz estas obras. Por eso es que es catalogado Abraham como el padre de la fe. Entonces ellos querían hacer obras para ser visto ellos, pero ni siquiera para ser visto Abraham, que era del que tanto hablaban. Entonces si ellos hacían las obras para mostrar a ellos mismos y no mostraban a Abraham, entonces eso no se llama fe. Y eso los llenaba a ellos de prepotencia, de orgullo. Y Jesús vino y los confrontó. Sencillo, los confrontó. Y ellos se sintieron aludidos. Lo que yo siempre he dicho, Jesús no los ofendió a ellos. Ellos se sintieron ofendidos. Ellos se sintieron ofendidos. Y hablábamos en estos días en los ayunos. Y yo decía, yo me he sentido ofendido cuando alguien predica en el altar. Me he sentido ofendido muchas veces en la palabra, pero no porque el que esté predicando me ofenda, sino que me ofende cuando la palabra viene y choca con algo mío, algo de la carne. Entonces me siento ofendido. Pero como yo soy un verdadero discípulo, para mostrar de que yo soy un verdadero discípulo, hermano mío, usted tiene que recibir y resistir. Por eso el Señor los confronta a ellos, porque habían palabra dura. El verdadero discípulo debe resistir la palabra dura, pero no irse, sino quedarse. Porque la palabra dura es palabra de vida eterna. Porque esa palabra viene con fe, por fe y para fe. Por ahí en Juan 6 dice, y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, mire, ahí está la cosa, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, no eran los 12, eran muchos. Muchos discípulos de Jesús murmuraban y contaminaron a los 12. Y Jesús les pregunta, le dice, ¿esto os ofende? Claro que me ofende, porque choca con mi carne, golpea la carne. No es que la palabra es como martillo que quebranta la piedra, entonces golpea mi carne. Cuando la palabra viene y golpea mi carne, y si yo soy un verdadero discípulo, aunque diga que la palabra es dura, me tengo que quedar. Porque lo que quiere el Señor es que mi carne vaya desvaneciendo y que mi espíritu vaya creciendo. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca en mí. Es necesario que yo me aparte de algunas cosas ministeriales para que otro desarrolle el ministerio. No es por envidia. Los fariseos trabajaban por envidia para mostrar sus propias obras. No era por fe, era por competencia. Y resulta que en este camino no es por competencia. Esto es por fe para la gloria de Dios. Porque todos tenemos, bueno, por lo menos yo tengo una visión, y es de partir de esta tierra irme para el cielo. La misma la debe tener usted. Por eso es que Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, ¿a quién? A nosotros los gentiles. Pero en Cristo, ¿el canal quién es, pastor? Cristo. Cristo es el canal. Cristo es el camino.
Entonces, ya yo no hablo de Abraham, porque ya hay alguien mayor que Abraham. Él dijo, yo soy mayor que Abraham, y ellos parecieron que eso era una locura. ¿Cómo se le ocurre? Si este tipo es un tipo que tiene apenas 30 y pico de años, ¿cómo va a decir que es mayor de que nuestro padre Abraham? Este tipo está loco. Bueno, la misma locura que hablaba Pablo. Y entonces les dice a ellos, mire, antes de Abraham yo soy. Y ellos no podían. ¿Sabe por qué no podían discernir eso? ¿Sabe por qué no podían diluir eso? ¿Sabe por qué no podían sentir eso? Porque sus ojos estaban vendados y le tenían envidia a Jesús. Y ellos no lo reconocían porque sus ojos estaban vendados y le tenían envidia al Señor. Por eso no reconocían. Y entonces dice aquí Gálatas, a fin de que por la fe recibiésemos, mire, ya no la promesa de Abraham, sino la promesa del Espíritu Santo. Pero es por la fe. En Cristo recibo la promesa del Espíritu Santo. Pastor, ¿cuál es la promesa? Esta promesa no es terrenal, esta promesa es celestial. Y ya lo hemos explicado. A Abraham se le entregaron 2 promesas. Pero el Espíritu Santo a nosotros viene y nos promete y nos entrega es una promesa, una nada más. Y esa la pudo reconocer el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Esa fue una. Y la otra que dice el apóstol Pablo es que tenemos que estar nosotros siempre pendientes en las cosas de arriba. Él dice, mirad las cosas de arriba, no las de abajo. Usted y yo tenemos que resucitar. ¿Sí? Tenemos que morir, pero tenemos que resucitar. Esas son las cosas de arriba. Ahora, en Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y más adelante en el versículo dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, hermano mío. Las de la tierra son pasajeros. Pastor, entonces yo necesito una casa, yo necesito un empleo, yo necesito un carro, yo necesito una moto, yo necesito una bicicleta, yo necesito... Sí. Sí, tenemos que trabajar acá, en lo terrenal. Pero sin dejar y sin desviar los ojos en lo de arriba. Prosigo al blanco, dijo el apóstol Pablo, al supremo llamamiento, a mi final llamamiento, a mi fin. La meta es el reino de los cielos. La meta es la salvación. La meta es la vida eterna con Cristo. Entonces, si yo he resucitado con Cristo, ¿cuándo, pastor? Yo morí y resucité. Reconozco que Cristo es mi Señor. En el bautismo. ¿Por qué lo hiciste, pastor? Por fe en Cristo. Entonces tengo que buscar lo que Cristo me está ofreciendo. Jesús dijo, yo he venido, pero me tengo que ir. ¿Y a qué tengo que hacer allá arriba otra vez? A preparar moradas, lugares, habitaciones para ustedes. Y mire que el Señor es tan hermoso y tan precioso que dice, si fuese mentira, si eso fuese mentira, yo mismo se los hubiera dicho que es una mentira. Pero no es mentira. Si el Señor me promete a mí, me promete y me prometió en la palabra, eso se llama como, pastor, fe. Mire, yo tengo que ir a prepararles a ustedes un lugar. Yo lo creo por fe, para la gloria de Dios. Y yo creo que Cristo está sentado a la diestra de Dios, que ese es otro tema. ¿Por qué se ofendieron ellos? ¿Por qué mataron a Esteban? ¿Por qué matan a Esteban? Esteban dijo, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Eso es una ofensa para ellos. Y eso fue lo que le hirvió la sangre a ellos, les dio envidia y lo mataron. No me venga a decir usted a mí, no, pastor, quiero un propósito de Dios. No, espera un momentico. Todas las cosas en la Biblia
tienen su sentido espiritual. No porque Dios es así, no, no, no. Todo tiene su sentido espiritual. Todo está escrito, todo tiene su explicación. Todo, todo, hermano mío. Por eso es que nos dice dos consignas importantes, y con esto voy cerrando. Hay dos consignas importantes para usted que está escuchando. Número 1, buscad las cosas de arriba, buscad. Y número 2, poned la mira en las cosas de arriba. Porque hay unos que están buscando, pero ponen las cosas en la tierra. Y el Señor quiere que nosotros seamos completamente, ¿cómo diríamos? O sea, que nosotros seamos completos. ¿Qué buscas tú en este camino, pastor? Pues estoy buscando las cosas de arriba. Pero si tengo los ojos puestos en los de abajo, ahí no es fe. Y si yo tengo las cosas puestas en las cosas de abajo, haciendo obras mías para gloriarme, entonces esa obra que yo hago, mía, la de los fariseos, chocan con la fe en Cristo. Porque creemos que con eso vamos a ayudar a Cristo. No, no. Cristo es el que me ayuda a mí. El Espíritu Santo es mi maestro, mi proveedor, mi ayudador. Él me ayuda. Una vez me dijeron, comenzando el Evangelio, que yo era un mantenido. Y yo le dije, ve, hasta tiene razón usted, vea. Yo soy mantenido. Claro que sí. Es que a mí me mantiene Cristo. Y se quedó callado. Van a tratar de ofendernos, hermano, para renunciar a este camino. Una vez por ahí también alguien me dijo, es que las cosas pues estaban en una prueba apretada y alguien me dijo, es que tú estás salado. Y yo le dije, claro que estoy salado, hermano, no es que yo soy la sal de la tierra. Y así el diablo te va como cuando encontró al Señor en el desierto. Di, si eres hijo de Dios, di esto, di aquello. Di que las piedras se conviertan en pan. ¿Tienes hambre? No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero usted tiene que tener la palabra en la boca. ¿Esa qué es, pastor? Las cosas de arriba. Usted tiene la palabra en la boca. ¿Cómo se llama eso, pastor? Fe en las cosas de arriba. Busqué las cosas de arriba. Y tenemos la mira en las cosas de arriba. Señor, nos va a bendecir aquí con casa, carro, beca. Gloria a Dios. Pero el día que partamos, dice Eclesiastés, ninguna de esas cosas nos las vamos a llevar. Pero sí nos vamos a llevar algo. ¿Qué nos vamos a llevar, pastor? Lo que el Señor dejó sembrado en nuestro corazón. ¿Y qué es eso, pastor? Amor. Por eso la palabra dice, mire, esa palabra no regresará. Dice, no regresará a mi vacía. ¿Cuál palabra, pastor? La palabra de amor. La palabra de fe. Las obras que yo hago, que no entiende nadie, es la obra de presentar a Cristo y decir que Cristo es Hijo de Dios y que Cristo me trajo salvación y que Cristo me trae vida eterna y que Cristo me provee todo. ¡Qué bonita obra! Una obra evangelística, es una obra espiritual, no es una obra terrenal. Porque ahora Cristo ya no es de la tierra, Cristo es celestial. Cristo envió al Espíritu Santo. Dios envía al Hijo, pero el Hijo nos envía al Espíritu Santo con el aval de Dios. Y el Espíritu Santo nos usa. Somos instrumentos del Espíritu Santo. Entonces, como agradecimiento, yo presento al Padre, presento al Hijo, presento las obras del Padre, presento las obras del Hijo, presento mi fe con el Padre, presento mi fe con Cristo, porque Cristo es el canal, es el camino. Pastor, ¿y quién me impulsa a decir todas esas cosas? El Espíritu Santo, hermano mío. Por eso dice que nosotros no tenemos que avergonzarlo. Yo no me avergüenzo de decir que soy evangélico, cristiano. Este evangelio no tiene que avergonzarnos, porque este evangelio es
es poder de Dios para todo aquel que cree. Bendito y alabado el nombre del Señor. Pastor, entonces, en conclusión, ¿tenemos que hacer obras? Sí, pero ¿cuáles? La que nos dejó Cristo a nosotros enseñada. Para que no choque con la fe, para que no se vaya en contravía. Obras, obras, obras. Y cierro con esta cita porque mire lo que le dice Pablo a Timoteo, creo que le dice, mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Mire lo que le dice, mire, en segunda carta a Timoteo, mira, esta es una palabra poderosa que me acaba de regalar el Espíritu Santo. Mire, entonces, ¿cuáles son las obras, pastor? Las que no chocan con el Espíritu Santo y las que no chocan con la fe en Cristo. ¿Cuál obra entonces? Segunda carta a Timoteo 4:5, búsquela. Segunda carta a Timoteo 4:5, búsquela. Mire lo que dice Pablo a Timoteo. Pero tú sé sobrio en todo. Número 1, o sea, tener calma, tranquilo. Como dicen los gringos, easy, calm down, cógela suave. Y también dice, soporta las aflicciones. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo, dijo el Señor. Entonces vamos a tener calma, vamos a tener aflicciones, pero mira lo que dice, mira lo que le consigna Pablo a Timoteo, me dice, haz obra de evangelista. Y le da la ñapita, cumple tu ministerio. Aleluya. Entonces yo creo que ya está entendido. Yo creo que usted ya dijo, entonces ya sé cuáles son las obras, pastor. Tengo que predicar la palabra del Señor. Esa es una obra. Para que no choque con mi fe. Para que la fe no vaya por un lado y la obra por otro. Tienen que ir unidas. La obra del Evangelio. La obra del Evangelio con mi fe. Aleluya. Glorioso el Señor.